Muy buenas amigos, hoy les traigo un tema muy interesante. ¿Por qué el sistema de Tesla se impuso sobre el sistema de Thomas Alva Edison? La razón es muy sencilla. Los conductores no son perfectos. El hecho de que el conductor no sea perfecto hace que cuando yo extienda un conductor entre un punto A y un punto B, ese conductor va a tener una resistencia. Y esa resistencia va a ser mucho mayor en la medida de que la distancia sea mucho más grande. Entonces, Thomas Alva Edison pretendía electrificar utilizando corriente continua. En aquella entonces, la corriente continua no se podía manipular. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo tener un voltaje de corriente continua demasiado alto para ser transportado. Entonces, transportar la energía con voltajes bajitos significaba que las cargas tenían impedancias bajitas o resistencias bajitas. Y esa resistencia de las cargas se hacía comparable con la resistencia del cable. Cuando eso sucede, se pierde mucha energía en el conductor, lo que hace el sistema demasiado ineficiente. La solución era poner conductores más gruesos, pero cuando yo aumento el tamaño de los conductores, obviamente el costo de la electrificación se hace mucho más elevado. En el sistema de Tesla, lo que se busca es elevar la tensión. Entonces, entre el punto A y el punto B, Tesla pone un transformador. Ese transformador lo que hace es elevar la tensión. Un transformador cuyo voltaje de entrada es pequeño, ¿cierto? Y un voltaje de salida alto. Por eso hoy en día tenemos las líneas de alta tensión. Nosotros tenemos 110 voltios en las casas, pero en las líneas de alta tensión tenemos 13.000, 113.000 y 400.000 voltios. Entre más larga sea la distancia, más alto tiene que ser el voltaje. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el cable vea una impedancia, una resistencia mucho más alta, de tal manera que no se hace tan comparada con la del cable. Y de esa manera las pérdidas en el cable se reducen. La corriente continua tenía el problema de que no se puede elevar usando un transformador. O sea, en un transformador no funciona la corriente continua. Se necesita de la corriente alterna para que ella pueda ser transformada y elevada a altos voltajes. Y aquí en el punto B, pues hacíamos el proceso contrario de tener un voltaje alto y pasarlo a un voltaje pequeño. De esa manera se consiguió poder transportar la electricidad a grandes distancias sin tener que usar conductores demasiado gruesos y sin que haya demasiadas pérdidas. Igualmente van a haber pérdidas. Esas pérdidas siempre nos las cobran en la factura, pero son pérdidas mucho más pequeñas que si usáramos voltajes pequeños en el transporte de la energía. Y además podemos usar conductores más delgados. Por esa razón el sistema de Tesla funcionó mejor. Finalmente se impuso el sistema de Tesla porque sabemos ya que en el sistema de Tesla es mucho más eficiente que el sistema que proponía Thomas Alva Edison. Debemos entender el peligro del alto voltaje. Esa era obviamente la estrategia de Thomas Alva Edison, convencer a la gente que el alto voltaje es muy peligroso, y lo es, de por sí lo es. Cuando tenemos un corto de alta tensión es algo realmente fuerte y peligroso. Pero se instalaron sistemas seguros y los accidentes son muy contados.
De tal manera que Tesla se impuso sobre Tomás Alva Edison. Muchísimas gracias. Hasta luego.